Ya todos los medios listos, con los micrófonos encendidos. Jairo Flores, Karina Paz, Karina y Jairo Flores, que ya estaban por acá. Muy bien, muy bien. Bueno, muy buenos días. Estamos acá varios diputados al Congreso de la República. Nos acompaña el secretario general del partido, Carlos Besares, el diputado Orlando Blanco, la diputada Karina Paz, el diputado Jairo Flores, el diputado Aldo Dávila y su servidor Carlos Barreda. El motivo de la conferencia de prensa de la convocatoria que les hemos hecho hoy se refiere al caso USAC, una persecución política, así lo vemos nosotros, que presentó ayer el Ministerio Público, una de sus fiscalías. Primero que todo, nuestra solidaridad con los estudiantes, docentes, profesionales, dirigentes sindicales, con la comunidad de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que hoy está siendo perseguida por protestar, por manifestar y por cuestionar un proceso de elección en la Universidad de San Carlos. Es evidente que esta situación que se dio en la universidad, este conflicto que se dio, se está presentando hoy como un caso de investigación penal, pero con objetivos claramente políticos. Y se trata de vincular a partidos políticos, a diputados, en ejercicio de sus funciones, con este caso de la Universidad de San Carlos. Esto es inaceptable. Miren, es ridículo que a un diputado en el ejercicio de sus funciones se le pretenda presentar un antejuicio por presentarse en una reunión de la universidad cuando hay un conflicto y cumpliendo sus funciones o competencias de promover el diálogo, la mediación y la intermediación. La Constitución es clarísima y dice que todos los diputados gozan de irresponsabilidad en sus opiniones, de irresponsabilidad en su iniciativa y de irresponsabilidad en el tratamiento de los asuntos públicos de Estado. Y ese es el artículo 161 de la Constitución, es clarísimo. Se dice que los partidos nos quisimos aprovechar del conflicto de la universidad para promocionarnos políticamente y que todos queríamos sacar raja de la Universidad de San Carlos. Miren, es ridículo, es descabellado. Todos los partidos políticos voltean a ver a la Universidad de San Carlos. ¿Y por qué? Porque es la universidad pública más grande. Y si hay un conflicto, seguramente todos los partidos, de una o de otra forma, van a opinar y van a posicionarse respecto a ese conflicto. Yo no veo una investigación, por ejemplo, contra el partido Vamos, cuando su candidato vicepresidencial es Luis Suárez, decano de Económicas, que ni siquiera dejó la decanatura y sigue como decano de Económicas y fue el candidato vicepresidencial del partido oficial. Entonces, pretender que aquí los diputados, por dar declaraciones, por dar opiniones, queríamos sacar pecho en una actividad de agosto del 2022, ni siquiera se había convocado elecciones. En dado caso, la autoridad electoral tendría que habernos llamado la atención por campaña anticipada. Pero esto nada que ver. Muchos partidos llevaron dentro de sus filas gente que pertenece a la Universidad de San Carlos, en las extensiones universitarias, en todo. ¿Por qué? Porque es una institución muy grande, como muchos llevan candidatos que de alguna manera son funcionarios públicos y que tienen permitido participar siempre y cuando no lo hagan donde ejercen una acción en el distrito correspondiente. Entonces, la verdad es que estas solicitudes de antejuicio contra diputados, y nos solidarizamos ahí, en este caso también con el presidente electo Bernardo Arévalo y con la vicepresidenta Karen Herrera,
contra los otros colegas que se les ha presentado, como el diputado Adán Pérez, Samuel Pérez, entre otros, ya que es ridículo, descabellado que por cumplir esta función constitucional, que está amparada en la Constitución, se pretendan presentar ante juicios. Más bien pensamos que la señora fiscal, Consuelo Porras, que no es la que hace la investigación, debería en este momento sancionar a los fiscales de esta fiscalía, porque esto no abona verdaderamente a la situación que tiene el país, que se presente un caso que no tiene fundamento y que se pretenda presentar con fines políticos. Nos reservamos el derecho de denunciar a los fiscales por abuso de autoridad, porque se han extralimitado en sus funciones. No han presentado los antejuicios, pero esperamos que la Corte Suprema de Justicia los rechace in limine. Esperamos que la Corte juegue su papel y haga un análisis riguroso, técnico, constitucional, y la Constitución es clara. Ustedes pueden leer ese artículo 161, y no solo nos ampara el 161, sino también el 35, el libre emisión del pensamiento. Es claro que se puede cuestionar, criticar a cualquier funcionario público que esté en funciones. Incluso a nosotros nos critican como diputados, gente a favor, gente en contra, porque estamos ejerciendo un cargo público y de alguna manera como dignatarios también se nos critica. Así se le puede criticar al presidente, a los ministros, a los secretarios de Estado, al rector de la universidad, y eso no es sedición, es simple y sencillamente ejercer nuestro libre derecho de emisión del pensamiento, y como ciudadanos, y en el caso de diputados tenemos otras prerrogativas: la irresponsabilidad de declaraciones que nos da la Constitución, de iniciativa y de tratamiento de los casos públicos o de Estado. Entonces esto no tiene fundamento, mucho menos estar en una conferencia de prensa que se nos acuse de estar atentando contra el patrimonio cultural de los guatemaltecos. ¿Cuándo nosotros nos vamos a prestar a destruir a la Universidad de San Carlos? Si de ahí venimos y la amamos, de ahí venimos, ahí nos formamos. Por eso muchos de los que estamos acá logramos estudiar por la universidad pública, porque no teníamos para pagar una universidad privada, y queremos mucho la Universidad de San Carlos. Hemos sido docentes, hemos sido dirigentes estudiantiles, hemos estado en juntas directivas de la universidad y queremos a la USAC, y por eso llegamos a promover el diálogo, la mediación y la intermediación en un conflicto, y eso está amparado en la Constitución y nos resguarda la Constitución Política de la República. Sí preocupa, porque aquí se monta un caso que también creemos que lo que busca es enredar o desgastar la transición del 14 de enero y que atenta contra el binomio que está electo, Bernardo Arévalo y Karen Herrera, lo cual también nos preocupa. Sin embargo, pues esperemos que los actores y las instancias judiciales, en este caso la Corte Suprema, pues rechace in limite estas acciones que ha presentado de manera irresponsable, diría yo, un fiscal de una Fiscalía de Delitos al Patrimonio que tal vez no conoce la Constitución, no conoce la ley orgánica del Congreso y se extralimitó en dar este tipo de señalamientos o de acusaciones que rayan en lo ridículo. Muchas gracias. ¿Tuve alguna pregunta? ¿Solo la transición estaría siendo pues afectada con este tipo de acciones y que están utilizando a la Universidad de San Carlos? ¿Qué otras cosas estarían en riesgo, pues aparte de la libertad de personas inocentes? Bueno, a nosotros nos preocupa porque hay un conflicto en la universidad que con esto se agudiza, y ojalá que la universidad pueda funcionar lo antes posible, que todos los ciudadanos guatemaltecos puedan estudiar presencialmente, puedan asistir a la universidad, y que ese conflicto pues de alguna manera se solucione y permita recuperar la educación pública superior, que no solo con la pandemia, sino con el conflicto, pues afectó a muchos estudiantes que no han podido estudiar y que tuvieron que ir a universidades privadas, o otros que no pudieron porque no tenían con qué pagar, ¿no? O que están de manera virtual, que afecta la calidad educativa, porque no es lo mismo. Imagínense ustedes quien estudia diseño o quien estudia ingeniería,
medicina, no se puede hacer de manera virtual. Entonces, ante todo, yo creo que este caso enreda más las cosas en la universidad y ojalá cuando el Consejo debería promover un diálogo y buscar una ruta para fortalecer la educación. En el ámbito político, pues sí, definitivamente lo que uno dice es, bueno, aquí hay un antejuicio presentado contra diputados electos, contra diputados que no se reeligieron, pero que hay una persecución política, como es el compañero Aldo Dávila, que todos lo sabemos, pues es el diputado que más antejuicios ha sufrido en la historia desde 1985 para acá. Es que es un opositor político, un luchador social que no se le dejó participar, que se le sigue persiguiendo, que se le sigue queriendo afectar, y eso para nosotros como partido, como grupo político de oposición, lo rechazamos totalmente y nos solidarizamos con Aldo en ese sentido, y también con los otros diputados y el binomio, pues, porque de alguna manera pareciera que lo que se quiere es evitar que tomen posesión. Aquí la base de la democracia es que se respeten los resultados electorales, y acá nosotros fuimos adversarios con Semilla, nos enfrentamos a veces y nos criticamos con Semilla, pero reconocemos los resultados. Ellos ganaron, tienen que tomar posesión, como cuando perdimos con Alejandro Yamatei. No nos gustaba que él hubiera ganado las elecciones, pero se respetaron los resultados y tomó posesión. Entonces aquí debe preservarse la democracia y los resultados electorales, fuera de que me caiga bien o no me caiga bien, fuera que cuestione muchas cosas, y seguramente nosotros cuestionamos muchas cosas de los que fueron electos, lo hicimos en la campaña, pero somos políticos, ante todo democráticos, de Estado, y sabemos perder. Perdimos las elecciones, ellos ganaron, y será la ciudadanía, el pueblo, quien los juzgará a su gobierno, pero ya ganaron las elecciones, deben de tomar posesión, nos guste o no nos guste. Pero pareciera que todo esto, desde que se dio la segunda vuelta, pareciera que no se quiere o se quiere desgastar esa opción política. Bueno, es válido en política, pero respetando los resultados y que tomen posesión. Ya será su desempeño y el pueblo los juzgará si hicieron o no hicieron lo que prometieron. Diputados, ¿esperan ustedes algunas otras demandas? Bueno, por el momento, primero Dios, no. Porque, bueno, pero el que nada debe, nada teme. Estamos de alguna manera tranquilos, porque pensamos que hemos cumplido con nuestra función pública. Como dignatarios de la nación, hemos atendido a la población, hemos fiscalizado y hemos dialogado, intermediado, y nos sentimos tranquilos. Pensamos que esto no tiene sentido. Como les digo, lo vemos ridículo, y esperamos que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pues tomen una decisión acorde o apegada a la Constitución, que el artículo ese 161, si lo leen, es clarísimo, es que es muy contundente, esa prerrogativa que tiene el diputado, irresponsabilidad en sus opiniones, en su iniciativa y en la forma de tratar los negocios públicos. En eso, ir a acompañar una situación o eventualmente hacer una citación o una fiscalización o dar una opinión, nos ampara. Ya no es la primera vez que nos denuncian por esto. El presidente ha denunciado a Aldo por eso, nos han denunciado los ministros, y el anterior corte rechazó. El señor Carlos Pineda me puso 2 antejuicios por difamación y calumnia, pero no procedieron. ¿Por qué? Porque son políticas, son espurias, y así lo consideró la Corte. Mire, son opiniones que dan los políticos. Yo puedo pronunciarme sobre cualquier problema de educación, de salud, de cultura, de lo que sea como político. Y los constituyentes pusieron esa protección al diputado para que no pasara lo que está pasando ahorita, para que no hubiera una persecución política por las opiniones, para que se respetara en democracia que hay oposición y hay oficialismo. Y por eso es que está esa protección al diputado, para que no sea perseguido políticamente, porque antes se les perseguía, se les encarcelaba o se les asesinaba. Desde el 85 lo que dijimos es, no, aquí debe haber un juego político donde son fuertes las críticas, ¿verdad? A veces se puede sentir que los ataques son personales,
Pero no, lo que pasa es que tenemos que recordar que estamos ejerciendo un cargo público y en el caso de los diputados somos dignatarios, estamos sujetos a la crítica política y a ese debate. Y eso es lo que pasa en democracia y pueden ser duras esas críticas, pero se debe respetar las opiniones de todos los actores políticos y no digamos de los ciudadanos tienen el derecho de criticar a los funcionarios. Miren lo que le están haciendo a esta muchachita que ni estudia en la universidad, que nos solidarizamos con ella, esta muchachita Marcela Blanco, que la verdad que nos genera una gran simpatía y preocupación, indignación, porque miren, ni siquiera estudia en la USAC por ir a tomarse una foto, un video. No, hombre, eso no tiene nombre, eso la verdad es que y presentarle delitos de asociación ilícita y todo lo que le están... No, hombre, eso es total, genera una indignación que uno dice, no, hombre, eso no... Miren, la patoja yo creo que ni 21 años tiene, ¿verdad? Bueno, aclaramos que no es familiar del diputado Blanco, no tiene ninguna relación familiar, pero sí, la verdad es que nos indigna esa situación. Docentes universitarios muy conocidos, intelectuales que son doctores en economía, que han sido maestros de generaciones en la Universidad de San Carlos, que tienen su derecho a protestar y de criticar y llevárselos por eso. Un estudiante brillante de matemáticas, de física. Imagínense lo que es estudiar física y matemática y graduarte de licenciado en física y matemática. Beca ganada en la UNAM. No, hombre, eso no se le hace a un estudiante universitario brillante. Entonces sí, la verdad es que muy indignados con esto, pero esperamos que sean rechazadas estas sindicaciones y ojalá que estas personas pues recuperen su libertad pronto. Diputado, precisamente haciendo referencia al tema de los magistrados para Corte Suprema de Justicia, muy seguramente estos procedimientos, estos antejuicios, no solo los de ustedes, sino también los del binomio electo, también podrían quedar en manos de los nuevos magistrados que acaban de asumir para Corte Suprema de Justicia. ¿Qué llamado se hace y qué se espera, por supuesto, con las decisiones que puedan llegar a tomar con relación a ese tema? Miren, el llamado es a que respeten la Constitución, creo que es muy contundente lo que dice el artículo 161 y el querer vincular a algunos políticos con esto se cae totalmente. Y vuelvo a decir, esa tesis de decir que los partidos nos aprovechamos del conflicto, pues hasta el partido oficial llevaba de vicepresidente a un decano, a uno que fue candidato a rector, como lo hizo MLP con Jordán Rodas, como lo hizo Semilla con Karin Herrera, que era dirigente ahí en la universidad. Eso no tiene ningún delito, pues. El partido oficial lleva a un decano en funciones que sigue siendo decano, miembro del Consejo Superior Universitario. ¿Y quién está diciendo que vamos a aprovechar de la USAC? Cuando su candidato vicepresidencial era de la USAC y decano de la universidad. Nadie lo está acusando de nada. Miembro del Consejo Superior Universitario, hasta ejercía un cargo, porque era decano. Entonces, la verdad es que es ridículo esta situación que plantea este fiscal del Ministerio Público. ¿Cuáles serían sus expectativas de la nueva Corte de Suprema Justicia en cuanto a estos casos? Bueno, esperamos que sea equilibrada y que resuelva apegada a la Constitución y a derecho. Sabiendo que hay algunos con señalamientos de corrupción, ¿cuál es su lectura sobre lo que podría...? Bueno, es una corte de transición que va a ejercer su cargo menos de un año. Creo que ellos pueden demostrar con su actitud, pueden demostrar con su desempeño que esos señalamientos eran falsos y pueden contribuir al fortalecimiento de la democracia, del Estado de Derecho, al diálogo, a la paz social. Creo que tiene una gran oportunidad. Cada vez que hay un relevo en un órgano de Estado, pues hay la esperanza de que actúen bien y nosotros tenemos la esperanza en que la nueva Corte ojalá de alguna manera actúe de manera equilibrada y que renueve el desgaste que tenía la Corte Suprema de Justicia. Como lo esperamos con el Congreso el 14 de enero, pues ojalá, siempre llegan 90 nuevos diputados, pues independientemente de los partidos por los que fueron electos, tienen
un compromiso, son dignatarios, son padres de la patria y esperamos que también actúen de manera adecuada. Siempre está esa esperanza y esa es parte de la democracia, por eso es que hay alternancia y renovación, ¿verdad? Por lo mismo. Y cada vez que se da una renovación, esperamos que las cosas marchen bien. El Congreso los eligió, nosotros votamos por algunos, por otros no, como manda la Constitución, obviamente después de 3 años, y todo lo que ustedes ya saben, pero bueno, la esperanza siempre está en que esta renovación de los poderes del Estado contribuyan a un mejor futuro para el pueblo. Bueno, aquí hay algunas copias para los que quieran. Igual se los mando de quitar. Igual, esta es la antigüita solo para que les quede. ¿Una más? ¿Alguien quiere una más? Bueno, amigas y amigos, le solicitamos a nuestra compañera Jocelyn que pueda monitorearnos el sonido. Nos encontramos con el diputado Aldo Dávila. Es un gusto, diputado, pues ¿cómo ve usted toda esta nación? Bueno, realmente esto es preocupante, es una clara desesperación del pacto de corruptos y la alianza criminal, dirigidos por Alejandro Yamatei, Miguel Martínez Morales, María Consuelo Porras Argueta de Porres, Shirley Rivera, Maynor Mejía Popol, por continuar en el poder. Esto es evidente, están sumamente preocupados con la llegada de Bernardo Arévalo y Karin Herrera al 14 de enero. Ellos entienden de que los ministros que ellos pongan tendrán que hacer denuncias en contra de los ministros anteriores cuando lleguen a encontrar las cosas, como sabemos que las van a encontrar y que evidenciado está en los actos de corrupción que han realizado con carreteras, con hospitales y con escuelas. Entonces esto es claramente un acto de desesperación, caso que se lo sacan de la manga. Mire, ayer el pobre fiscal ni el nombre sabía de quiénes estaban, el tartamudeo, el tartajeo que tenía el pobre hombre demostraba los nervios, y luego cuando decía, creo que fulanito es de vos, creo yo. Señor, es una investigación que dice que tiene 1 año y medio en curso. ¿Cómo no sabía que uno de los indicados no era del partido Voz, sino que era de otro partido? Tartajo, mediocre, incapaz, es lo que yo le puedo decir a este fiscal, ¿verdad? Ojalá que el Ministerio Público enmiende la plana, porque aquí es una persecución contra activistas sociales, contra la oposición política, mire, a mí ayer me partió el alma ver a estos 3 docentes universitarios esposados de la tercera edad, y María Consuelo Porras se le olvida que ella muy jovencita no es, muy patoja no es, y debería ser un poquito de solidaria con estas personas que han sido denunciadas y vulneradas en sus derechos fundamentales. Diputado, ¿por qué en este país la oposición genera esta persecución? ¿Por qué? Porque somos los que nos atrevemos a decir la verdad, somos los que nos atrevemos a denunciar la corrupción, y con hechos, no con palabras, porque si yo te voy a decir a vos algo, te lo tengo que probar, y yo he evidenciado cómo están las escuelas a pesar de que hay recurso, cómo están los hospitales sin pago de doctores, cómo están los hospitales sin jeringas, lo he evidenciado y ha quedado documentado, y eso les molesta. Mi voz es una voz disidente de denuncia, y es lo que les preocupa, les molesta, les indigna, y por eso este servidor acumula 75 denuncias al día de hoy. Diputado, ¿cómo se encuentra el ambiente en el hemiciclo legislativo en relación a la aprobación del presupuesto de egresos y egresos 2024? Bueno, es un presupuesto elevadísimo, yo no voy a votar por ese presupuesto definitivamente. 1,000 millones de quetzales más para el Ministerio Público. 300 millones de quetzales más para la Corte de Constitucionalidad, y para los hospitales, y para el pago a los jubilados, y para todo lo que realmente importa. ¿Qué onda? No importa, ¿verdad? Dinero que va a ONGs hechas, creadas ayer para beneficiar a diputados.
¿verdad? ONGs de cartón, ONGs que no sabemos dónde quedan, quiénes trabajan, cuáles son sus funciones, pero también un bolsón enorme para organizaciones no gubernamentales del Estado. ¿Algún mensaje final que usted tenga para las audiencias de FEJER, migrantes, población de todas partes de Guatemala? Mi solidaridad con las personas afectadas, criminalizadas en este nuevo caso, pero también a seguir en la lucha, y cuando digo en la lucha me refiero a seguir denunciando, a seguir fiscalizando, a seguir evidenciando el peor gobierno que nos ha podido tocar en la historia de Guatemala, que es el de Alejandro Yamatei. ¿Qué mensaje tendría usted para las nuevas autoridades, Karen Herrera, Bernardo Arévalo? Bueno, pues estamos esperando ya el 14 de enero para que tomen posesión, estamos esperando ese día y hay un parteaguas. Lo he dicho, la gente votó, la gente decidió y el que paga manda. Y es como el ciudadano demuestra su hartazgo del sistema político actual, votando por Bernardo Arévalo y Karen Herrera. Agradecemos al diputado Aldo Dávila del partido político Voz. Gracias, diputado. Ha sido así esta conferencia de prensa, amigas y amigos, lo que ha dado a conocer el partido respecto a este nuevo caso pues de la Universidad de San Carlos de Guatemala por parte del Ministerio Público. Estuvimos con ustedes en cámara la compañera Jocelyn Valdés y en micrófono Marco Hernández informando desde los territorios. No se pierda el noticiero intercultural Mayacat, el cual ya está sonando en este momento en la ciudad capital a través de la 1420 AM Radio FEJER, también en la página web www.fejer.org/radio en línea. Usted puede escuchar la programación de FEJER las 24 horas del día, asimismo en los diferentes territorios a través de las emisoras que conforman la FEJER. Nos encontraremos en una próxima transmisión en directo. Permanezca atento de nuestros avances informativos a través de nuestras redes sociales.